lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar con nosotros en esta semana de vacaciones. Queremos, como siempre, agradecerles ese fiel acompañamiento que nos dan desde muy tempranas horas de la mañana con esta cobertura completa que precisamente tenemos con las noticias. Así es que desde ya bienvenido, gracias por acompañarse. Hoy vamos a aprovechar, hacer una lectura de cómo está nuestra sociedad, cómo la recibe en el contexto de unas situaciones preelectorales, como lo hemos estado viendo, también en el marco de estas fiestas agostinas, estas fiestas dedicadas al Divino Salvador del mundo en San Salvador, y por supuesto también de lo que la Iglesia, el rol de la Iglesia Católica frente a los actuales momentos de sociedad. Para hablar de estos temas, hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el padre Edwin Baños. Él es párroco de la Iglesia El Calvario desde Metapán, que nos acompaña este día, y por supuesto también director de Radio Fe y Vida. Muchísimas gracias, padre. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Le agradezco que nos acompañe, como siempre, para poder hacer las reflexiones pertinentes en periodos tan importantes como el que está viviendo el país en este momento. Sí, gracias, Ernesto. Buenos días a ti y a todos los salvadoreños que ya están de vacaciones, de un tiempo de descanso, y viene bien bajarle las revoluciones a todo y comenzar a reflexionar y a pensar muchas cosas. Te agradezco la invitación, estoy a la orden. Por supuesto, a nuestros televidentes invitarlos como siempre para que nos acompañen y puedan ser partícipes también de las temáticas que vamos a desarrollar y que tienen que ver precisamente con todo este conjunto de valores que se da en el contexto de lo que vive el país ahora en un periodo pues prácticamente preelectoral. Pero estamos desde luego bajo esta misma, digamos, exhortación de poder hacer una reflexión en cuanto a este momento importante que vive, que son fiestas patronales, son vacaciones, pero que también hay actividades de carácter religioso que también tienen que darle el lugar que se merecen. Sí, yo quisiera hacer esa diferencia en las fiestas patronales o titulares, quizá esa parte cultural, que es muy importante, es conocer nuestras raíces, la parte política, porque se involucran las autoridades civiles en organización, digamos, esa parte secular, que es celebrativo y es lo que trae la fiesta a nuestros pueblos, y por supuesto la parte religiosa, que yo esa última casi la resumo y es lo más importante, ¿no? Es la celebración de la novena de misas que se hacen en algunos pueblos, hacen quincenario, donde está incluido el Santo Rosario, la misa y la novena en honor al patrono o al titular. En esa dinámica normalmente se invitan, hablo de los pueblos, a sacerdotes, amigos del párroco, de la misma vicaría, para que acompañen y solemnicen las fiestas patronales. En el caso de San Salvador, son los obispos los que son invitados de las diferentes diócesis para que vengan a participar. Y ya esperamos el domingo en la misa central, donde es presidida por el señor arzobispo, o en su momento él decide si la preside el nuncio apostólico, el representante del Papa en nuestro país, o el cardenal, pero normalmente es el titular, el de la diócesis, sí, el que tiene... también juega un papel muy ponderante dentro de la estructura jerárquica, ¿no? El cardenal. ¿Eh? Sí, pero nosotros nos movemos mucho con el tema de la iglesia local, que son las diócesis, y ahí es el obispo el que ya decide pues cómo tiene que ser la presidencia en estas eucaristías que son centrales, porque aquí en El Salvador también el arzobispo concentra el ser presidente de la conferencia episcopal en el país, entonces... Claro. Pero él puede decidir decirle al obispo de Chalatenango, por ejemplo, Monseñor Oswaldo, me gustaría que usted nos presida esta Santa Eucaristía, ya con suficiente tiempo. Ok, existen entonces cánones o protocolos que pueden de alguna manera variar para poder darle
digamos, como la connotación que merece la celebración en honor al Salvador del mundo, ¿no? Sí, definitivamente, pero es el arzobispo el que decide. Por ejemplo, Santa Ana, el 26 de julio celebramos nuestras fiestas. Desde que llegó Monseñor Miguel Ángel, nunca había visto que presidiera el nuncio. Sin embargo, el miércoles 26 tuvimos la misa presidida por el nuncio e incluso él predicó, porque puede decir, presídanos la misa, pero predico yo, o preside y predica. Esas son cosas bien sacerdotales. Y seguramente que está detrás del, digamos, del telón, ¿verdad? Que muchas veces no se conocen o no se ven, pero al final lo importante es que se desarrollan bajo siempre el auspicio de una estructura de organización que se tiene para este tipo de celebraciones. Ahora, toda celebración busca elevar la categoría de fe, pero también de poder destacar o resaltar aspectos elementales dentro de una sociedad como la que vivimos hoy en día. Sí, eso. Para el ejemplo que usted ponía en el caso de reciente, que terminaron sus fiestas Santa Ana, que también la tiene Santiago de María, también, que son muy destacadas, antes, creo, sí. un día antes, y ahora aquí San Salvador, que también las tiene. ¿Hay algo que va más allá también de una celebración que con años se tiene, no? Sí, es muy importante esta pregunta, porque a la referencia que hacía yo a ese tercer elemento, que es el más importante, el religioso, yo lo destacaría con remarcar año tras año la figura del patrono que se celebra, o el titular, en este caso es nuestro Señor Jesucristo, y yo lo destacaría con los propósitos que uno puede sacar, tomar en este año. Es eso, ¿no? Estoy escuchando una predicación de diferentes obispos, estoy asistiendo para participar a la novena, me propongo ir a la bajada, a celebrar las vísperas, que será este sábado, que por cierto, un paréntesis, coincide este año que las fiestas son sábado y domingo. Sí, sí. Eso, pareciera ser que como que para los vacacionistas no nos cayó muy bien. ¿Ah? Vaya, ¿va? Fíjense ustedes, yo estoy diciendo providencial porque puede haber más oportunidad para participar, Sí. pero quienes tienen sus trabajos dicen, Sí. no nos conviene porque el domingo descansamos y también ahora lo vamos a tener de vacación. Pero providencial, porque en familia se puede participar de la bajada el día sábado, o destinar el día domingo para venirse a la capital y participar de las fiestas titulares. Las Santas Eucaristías comienzan desde muy temprano, y luego está la principal, que es a las 10 de la mañana, y por la tarde también hay Eucaristía, la procesión. Entonces se trata de aprovechar. ¿Hay algún eslogan, hay alguna dedicatoria en particular de un tema que se logre resaltar en el contexto de este tipo de celebraciones? Por ejemplo, aquí en San Salvador nunca he leído yo eso. Sería bonito, ¿no? Como otro tipo de celebraciones que se logra poner. Pero como no salen diferentes, yo te voy a decir el único y el central, Ernesto. Transfiguración. Transfiguración. Que tiene un... O sea, no nos podemos mover de ahí, porque la transfiguración es el cambio de figura, y en Jesús se da el cambio de vestimenta. Son 3 evangelistas los que hacen la referencia a la transfiguración. Fue algo que quedó muy grabado en el corazón de los apóstoles, esta escena. Yo tengo una nada más aquí. Hablo del capítulo 17, versículos del 1 al 9 de San Mateo, donde se describe esa escena donde Jesús sube con los apóstoles a este monte alto, y ahí, después de cubrirles una nube y la voz que resuena desde el cielo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Él aparece con su vestimenta blanca, radiante. Se ocupan los evangelistas en decir, ningún batanero puede lograr tal blancura
con la que aparece Jesús. Entonces, nosotros vemos ese cambio en Jesús e inmediatamente nos transportamos a que eso es el cielo. La transfiguración es un trocito de cielo en la tierra. Porque cuando esto acontece, Pedro le dice unas palabras a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Es una expresión bien lograda. Y continúa: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y uno inmediatamente se puede preguntar: ¿y él? ¿Y Santiago y Juan qué? ¿Fuera de las chozas? ¿Al camporrazo? Pues no importa. Es que el cielo es estar delante de la presencia de Dios, es contemplar esa blancura, es vivir en una auténtica paz, es el saciar todos los deseos, pasiones, o sea, el olvidarte hasta de ti mismo. Eso es el cielo, ¿no? Entonces, no podemos nosotros salirse entonces de esa esencia, no podemos, que es la pureza de la celebración año con año, dedicada al divino Salvador del mundo, ¿no? Así es. En el caso de San Salvador muy específico, sí, que es el tema de la transfiguración, ¿no? Es la solemnidad que celebramos. Traducido esto, padre, traducido a la versión de lo cotidiano, significa que también debe de haber una transfiguración en nosotros. Veamos un poquito ya la realidad del país bajo esa mirada que usted nos describe. Sí. Si nosotros nos vamos a la palabra transfiguración, que es cambio de figura, yo pudiese agregar una palabra más hoy: conversión. La palabra metanoia en griego, que es cambio de mentalidad. Fíjate, Ernesto, que la palabra siempre cambio, ¿no? El hecho de dejar de ser algo para convertirte en algo más. La transfiguración debe llevarnos a la conversión. Y la conversión es cambio de mentalidad, de pensamiento. Y es que todo en nuestra vida está en la cabeza. Todo lo que nosotros recibimos lo podemos procesar y es donde tomamos las decisiones. Vayámonos a lo que nos pide Ernesto en la pregunta. Vemos, por ejemplo, un mendigo, una persona en la calle. Dependiendo como tú pienses, así lo vas a tratar. Te vas a apartar tú, le vas a decir quítate, o por el contrario le vas a dar una ayuda. O si ves que está en una posición de peligro, lo vas a mover de ese lugar. Es un cambio de pensamiento en ti, la conversión, la transfiguración. Lo mismo puede ser con tu relación con Dios. Reconocerlo como Padre, reconocerlo como tu Redentor, que sin Él tu vida no tiene sentido, o por el contrario, lo saco, hago lo que me dé la gana, nadie me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, y entonces tú te vas, entre comillas, emancipando, liberándote, cuando en realidad lo que estás haciendo es apartarte de quién es la verdadera libertad, porque es el bien, de quién te va a hacer feliz, porque nada más hace feliz fuera de Dios. Entonces todo depende de cómo tú piensas las cosas. Por eso la conversión. Puede irse o se puede lograr concatenar toda esta reflexión, como le decía en la pregunta anterior, basado en lo que el país está viviendo hoy en día, la juventud. Bueno, tenemos un régimen de excepción que ha permitido, sin duda alguna, bajar los índices de criminalidad y violencia en el país. Voy a ir a eso. Vamos a ver cómo lo encaminamos. Es bien difícil, Ernesto, en la circunstancia que nosotros estamos viviendo, un mensaje o un discurso político a un mensaje de salvación
que pueda dar el sacerdote, el pastor, el que predica el evangelio. O sea, me llamó la atención el miércoles 26, el nuncio predicar con el báculo. Es lo que ellos toman aquí como signo de pastor, ¿no? Me llamó la atención. Entonces, nuestro mensaje cuesta enlazarlo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de una conversión espiritual, ser mejores personas, hacer el bien, reconocer a Cristo como nuestro Redentor, y a veces choca mucho cuando uno se mete en las realidades humanas, cuando uno se mete en la realidad política, a tal punto que cualquier mensaje que yo les transmita a ustedes, unos van a estar de acuerdo y otros van a estar en contra. Lo que yo puedo decir en estos momentos es que todo lo que nosotros recibamos, consultémoslo, no solamente con un amigo o con alguien que sepa de ese campo, sino contrastémoslo también con lo que nosotros estamos viviendo. Porque en este periodo preelectoral es bien difícil uno decir conversión, porque conversión en nuestro lenguaje pues sería un cambio de gobierno, sería un cambio de color, sería un cambio de política. Entonces ya ahí choca con todo lo que yo puedo expresar. ¿Y puede la iglesia en algún momento? Esto lo hemos hablado ya creo que con usted en varias ocasiones, ¿no? De hecho, hay encíclicas papales que exhortan y tocan la parte medular de lo que social, política o económicamente está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Al respecto, lo que sí puedo decir yo del ámbito evangélico, moral y ético, es que nosotros conozcamos, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y es que conozcamos qué es lo que defiende ese candidato. En el ámbito, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, quizá todo ese ámbito de la ideología de género, ¿cuál es su manera de ver ese campo de la realidad? Que no somos ajenos a eso que está pasando, pero una cosa es que nosotros lo toleremos, otra cosa es que nosotros lo defendamos o incluso lo promovamos. Entonces quizás en ese ámbito sí es muy importante todo lo que nosotros podemos decir como sacerdotes respecto de un candidato. Y yo he escuchado en muchas ocasiones como en estos espacios se le pregunta directamente al candidato, ¿usted defiende el aborto? Y él tiene la oportunidad para expresarse. ¿Usted está a favor de la eutanasia? Como son preguntas bien directas, si usted dejaría el régimen de excepción como está, y él tiene la oportunidad para expresarse. Entonces creo que eso nos da a nosotros criterios para que al momento de ejercer nuestro derecho podamos decidir. ¿Será que podamos nosotros, digamos, sacar lo mejor ahora en este nuevo momento que vive el país, sobre todo si lo vemos ya desde el punto de vista del ejercicio político electoral, ¿no? Tenemos fórmulas presidenciales que compiten, la del presidente, la oficial, que se acompaña de una notoriedad, de simpatía, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y que sin duda alguna es un momento, diría, para que exhortar y aprovechar la mejor, digamos, las mejores propuestas que se pueden tener para el país. ¿Y cuáles podrían ser a criterio de usted? Porque yo le citaba el ejemplo, en el tema de seguridad. Todos estamos hasta cierto punto bastante satisfechos, aunque se reconoce que hay algunos problemas, especialmente cuando se trata de ver detenciones de personas inocentes y algunas denuncias de violaciones de derechos humanos también, ¿no? Aunque todos queremos o necesitamos cambios, lo que cuesta es hacer el cambio.
Si nosotros pensamos cuántos periodos hizo el partido político, el PDC, antes de llegar a Arena, ¿cuántos hizo el PDC? 2 o 3. Estoy hablando de los 80, sí, finales de 80. Tuvo ¿no? un periodo, sí. Llega Arena y hace 4 periodos. Llega el FMLN y hace 2 periodos. Ahora mismo llevamos 1. Entonces la sociedad como que está viendo ese campo en que dice, se puede caminar más y ver en qué va a terminar esto, porque son los cambios a los que nosotros le tenemos miedo. Yo recuerdo las 3 campañas últimas de Arena, era como que el FMLN se iba a comer los niños, ¿no? Era una campaña de miedo. Eso poco a poco fue evolucionando. Entonces, nosotros estamos ahora en una circunstancia donde el actual gobierno lleva un periodo. ¿Qué puede pensar toda la sociedad? Es muy poco, se necesita uno más, una oportunidad más. Entonces yo creo que ese sí es campo en que los mismos candidatos tienen que hacer sus propuestas, la población evaluar y emitir su decisión. Bueno, de hecho es costumbre después de la homilía dominical, ¿verdad?, tener una conferencia de prensa, en este caso por parte del arzobispo, ¿verdad? Sí. Y ahí se toca, y ahí está el abordaje o el énfasis de estos temas que sin duda alguna subyacen una realidad a la cual entendería yo que la iglesia debe de acompañar, ya sea para bien, en su mayoría de casos, por el tema de que se valorice o revalorice muy bien las acciones de la sociedad, ¿no? Sí. Es decir, no tener a una sociedad, no tener a una iglesia callada o, digamos, invisibilizando las realidades de un país. Sí. Lo que sucede, Ernesto, es que nosotros como iglesia, siempre que damos una valoración, es completa. Nunca la hacemos parcializada. Y cuando eso acontece, unos estarán de acuerdo en lo que tú estás valorando bien y otros estarán en desacuerdo en lo que se está valorando mal. Por ejemplo, metámonos a temas. Si nosotros vemos ahora la seguridad, pues es una evaluación con el 90 o el 95 o el 100% de acuerdo. Pero ¿qué tal si nos metemos con el tema de salud y educación? ¿Qué pueden decir los maestros? ¿Qué están viviendo los maestros en estos momentos? ¿Qué está viviendo todo el personal médico en los diferentes hospitales? Entonces, si nosotros comenzamos a valorar, el campo es amplio. ¿O qué tal si ya nos vamos al ámbito de la economía? ¿Qué puede decir un empresario? Que no solamente porque a él se le está comprando por parte del gobierno, ¿no?, o por parte de una alcaldía, ¿qué pudiese opinar él? ¿O qué dicen los economistas? No con sesgos políticos, sino con una total objetividad. ¿Cómo estamos con lo de la inversión extranjera en nuestro país? ¿Ha aumentado? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene? Entonces, por ejemplo, hay mucha observación con filtros bien especializados con el tema de la recaudación de impuestos. Se ve que antes esos filtros tenían no solamente agujeros, sino agujeros grandes, pero de repente para quien conviene. O lo contrario, tenía agujeros donde muchos no estaban pagando esos impuestos. Entonces ahora estos filtros se han reducido, estos filtros se han especializado
y ahora el impuesto sí se está pagando. Entonces, ¿quién puede valorar eso? El gobierno está haciendo su trabajo y el empresario o quien compra debe de pagar los impuestos. Entonces, como ves, Ernesto, son cosas buenas, pero que de repente se pueden valorar mal si a alguien le afecta. Bueno, y sobre todo porque lo que, en referencia al comentario que hacía sobre las posturas que sentaba el arzobispo, por un lado tienen su eco, ¿verdad? Tienen su impacto. Por otro lado, de un ángulo, también las declaraciones que en su momento Monseñor, en este caso también el cardenal Rosa Chávez entonces también ha tenido. Entonces, pareciera ser que sí, se trata de una iglesia que debe de también siempre señalar, apuntar qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal, ¿no? Voy a hacer una pausa y seguimos un poquito en el análisis de lo que estamos abordando. Hoy en el contexto de este periodo vacacional, en el contexto de la celebración de las fiestas patronales de la capital y que se vuelven fiestas nacionales, ¿verdad? La verdad que es una fiesta nacional la mayoría, pero todo en honor al divino Salvador del mundo, que significa y tiene como trasfondo original, inamovible, indiscutible, como usted decía, la transfiguración, ¿no? Así es. El significado de la transfiguración. Me quedó muy claro esa parte. Voy a hacer una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por continuar con nuestra sintonía. Continuamos nuestra conversación con el padre Edwin Baños, una reflexión en el contexto de las celebraciones de las fiestas agostinas y por supuesto también de las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Y hacíamos desde luego hincapié sobre el rol ponderante que tiene el discurso, ¿verdad? Más allá de la reflexión de fe que tiene como significado celebrar las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo, el rol y la voz de una iglesia que también debe de ser escuchada, y por eso yo citaba el ejemplo. De hecho, creo que hoy, esta semana, se lleva a cabo un congreso internacional de jóvenes. Es la Jornada Mundial de la Juventud. Es la Jornada Mundial de la Juventud, donde hay énfasis importantes que se destacan, ¿no? Estamos hablando de la futura generación. Claro. Bueno, ya la juventud, esa es una enfermedad que se sana muy pronto, ¿no? Rápido nos hacemos mayores, ¿verdad? Sí, me dice Ernesto, pero no muy convencido. No muy convencido porque todavía seguimos siendo jóvenes. Recuerdo al Papa San Juan Pablo II, ya con 83 años, y decía: yo soy un joven en cuerpo de viejito, si vale la expresión. Pero ese corazón joven, pues ahora mismo en Lisboa se está desarrollando esta Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco siempre los papas hacen presencia en estos encuentros, y es importante conocer esto, Ernesto, porque ahora estamos en la semana, digamos, última y de clausura, pero los jóvenes han estado en una semana de preparación donde se desarrollan diferentes congresos, tienen diferentes temas. Hay la predicación de la palabra de Dios, llevando a Dios al corazón de los jóvenes. Uno, aunque vea grandes cantidades de jóvenes, son pocos en realidad todos los jóvenes que están en el mundo. Se me puede preguntar cuántos jóvenes son en su parroquia. Puedo dar un número muy elevado. ¿Cuántos fueron a la Jornada Mundial de la Juventud? Pues gracias a Dios se trasladaron 5 para allá y nos andan representando, ¿no? Así es. Entonces, igual lo que estos jóvenes van a recibir, van a vivir, a experimentar, serán los frutos después que van a extender hacia el mundo. Siempre está en mi corazón: oremos por los jóvenes, para que ellos, que en estos momentos son la fuerza, lo sea para la sociedad, lo sea para
futuros profesionales y también sea esa fuerza para la iglesia. Padre, las agendas mundiales que se tienen de organismos no dejan de ser punto de mucha observancia por parte de la iglesia, ¿no? Y usted hizo reflexión en algún momento sobre los temas que resultan ser bastante, digamos, neurálgicos o debatibles a la hora de ser tratados por los candidatos presidenciales, por ejemplo. El tema del aborto, si está de acuerdo en el aborto, no está de acuerdo en el aborto. El tema del matrimonio entre un hombre y la mujer, que si debe perdurar, mantenerse. Pero hay una agenda también mundial que transcurre, que traza un horizonte de discusiones y transformaciones en una sociedad en la que algunas de estas naciones las asumen y otras las rechazan. Sí, yo vería en nuestro caso como iglesia siempre el caminar contracorriente, porque es más fácil hacer lo malo, eso es facilísimo, y uno se entusiasma y ahí va, como aquello de que a San Vicente va toda la gente. Pero hacer el bien, eso como implica sacrificio, de repente hasta puedes quedar mal si te expresas bien, si defiendes principios, si eres una persona piadosa, si siempre te refieres a Dios. La iglesia siempre va contracorriente. Este tema de esta agenda mundial que mencionas no es de hoy. Eso viene preparado desde hace muchos años, en los que nosotros ni nos dimos cuenta cómo se nos fueron metiendo. Ya ahora, sí, los padres de familia van tomando conciencia, poco a poco también, respecto de lo que sus hijos consumen a través de la música, las películas, los libros, voy a decir menos, porque en nuestro ámbito no es que tengamos esa cultura de tomar libros y leer libros, pero sí nos vamos viendo con videos y películas, y más ahora el acceso que se tiene es muy amplio. Entonces, Ernesto, como un botón de ejemplo, vayamos a la película Barbie. ¿Ya la fuiste a ver? He logrado leer algunos extractos, ¿no? Que de alguna manera, a ver, hay muchas discusiones ahí, hay muchas preguntas ahí, ¿no? Exacto. En la desvalorización especialmente del hombre, ¿no? Efectivamente, quizás a eso voy y quisiera contar. Perdón, un poco como me preguntó, me adelanté un poco a emitir mi juicio en ese efectivamente, sentido, ¿no? Pero voy a ver si me recuerdo de un ejemplo que te quiero contar. Y es de mi sobrina, a ver si me permiten que hable de mi sobrina. Resulta que esta película, por ejemplo, yo escuché de hermanos sacerdotes que dicen, está buena, 1, y escuché de 3 sacerdotes, 4 que dicen, realmente no sirve. Y ahora voy a lo que tú me decías, y es que hay una inclusión en ese mensaje que se quiere dar, primero, del aborto, con la destrucción que se hacen de los muñecos, lo que juegan las muñecas, ¿no? Con las que juegan las niñas. Está, por ejemplo, meter el tema de los no binarios, o sea, aquel que no tiene sexos, es tan fluido que hoy puede decir soy hombre, soy mujer, soy un gato, soy una planta, etcétera, ¿no? Y también está muy metida el hecho de desvalorizar la masculinidad. O sea, una destrucción del hombre. Ok, y sin pretender querer ser homofóbico, ¿no? Porque no lo soy, no, ni queremos, no, pero un poco en la lectura, y creo que viene a concatenar lo que hablábamos sobre el tema de las agendas, cómo van entrando. Exacto, no, por supuesto, yo tampoco homofóbico. Sí, claro. Tampoco la iglesia homofóbica. Nosotros tenemos documentos y tenemos consejos directamente de la Santa Sede, el modo, la manera de tratar esta realidad a la que no podemos ser ajenos, ¿no? Y por eso yo siempre hablo de esta palabra. Una cosa es que uno tolere
y otra cosa es que uno acepte e incluso promueva, que eso es diferente, ¿no? Entonces, esta película, por ejemplo, es un signo más de todas esas agendas mundiales que se promueven y cómo la iglesia siempre va en sentido contrario en decir la familia, célula de la sociedad y de la iglesia, la familia donde está el padre, la madre y los hijos, el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque todo eso se establece desde el ámbito natural. Repito, la realidad es otra la que nosotros vivimos o nos encontramos. Ernesto, te voy a contar ese ejemplo así rapidito. Una sobrina que se queja conmigo y me dice, mi marido no me quiere dedicar tiempo y yo le estoy pidiendo tiempo. ¿Y qué hace? Se va al gimnasio. Entonces él prefiere el gimnasio que la esposa. Y esto, un día cayó feriado lunes y ese lunes lo dedicaron para ir a la familia, estar con la familia, compartir con la familia. Pero el acuerdo había sido que él iba al gimnasio de lunes a viernes y sábado y domingo compartir con ella y con su familia. Pero ahora ocupó el lunes para ir a estar con la familia. Y le dijo, esta semana voy a ir el sábado al gimnasio. Y entonces ella se queja de eso. Y le digo, no te preocupes, mejor ocúpate. Ustedes son hijos de su tiempo. Eso que tú me estás contando, se lo fueron metiendo a ustedes en la escuela, en el colegio. Eso que tú estás viviendo, te lo han metido en series, en novelas, donde es más importante que tú te veas bonito físicamente, que tú eches músculo. Eso es mucho más importante que tú tengas esa sana diversión o te lo meten por salud, a que estés con la familia, te conozcas, se comprendan, lleven eso, ¿no? La carreta por la misma dirección. Es más importante lo otro a que estar en familia o estar con la esposa. Y es más, le dije a mi sobrina, no te preocupes, que en poco tiempo pudiese decirte, no te gusta lo que yo hago, entonces me voy, separémonos, cada uno por su lugar. Nos pusimos de acuerdo para juntarnos, pongámonos de acuerdo también para separarnos. ¿Qué sucede, Ernesto? Jóvenes, hijos de su tiempo, donde ya no miras lo principal, donde ya no te interesa un compromiso, donde ya no piensas en la estabilidad de la otra persona. Absorbidos por un sistema. Claro. Un sistema comunicacional, llámese, bueno, y eso me gustaría que también lo viéramos desde ese ángulo o ese ejemplo que usted ha puesto, el tema de las redes sociales hoy en día y su nivel de impacto que estas tienen, ¿no?, en el comportamiento social. Usted es director de Radio Fe y Vida, ¿no? Conoce muy bien del área de la comunicación y su impacto. Sí, nos movemos en eso. El tema es que las redes sociales tiene mucho de la parte psicológica de la persona, ¿no? El que lo usa para su trabajo, el que lo usa para promover su persona. Pongo una foto, si la pones real, probablemente nadie te va a seguir, pero si la pones con filtro, entonces sí, muchos te van a seguir. El problema es que se van a decepcionar cuando te vean. Funcionas por like, por comentarios. Las redes sociales también para relaciones que de repente pueden ser destructivas. Tú no sabes con quién estás hablando al otro lado. Y creo que un porcentaje muy mínimo para una relación positiva que puede haberla también. Hay estudios científicos, académicos que hacen una valoración con relación al papel
y el impacto que estos tienen, ¿verdad? Bueno, el bien recordado Humberto Eco, que en su momento escribe y describe mucho el tema de las redes sociales. Tenemos ahora en día también la nueva modalidad de la información por influencer, conocido así como influencer, y otros que sin duda alguna representan un reto también para esta sociedad, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo creo que el mensaje, Ernesto, es que usemos las redes, utilicemos las redes. Son un medio, no son un fin. O sea, ¿qué seríamos nosotros en este programa con este formato tradicional de llegar a ustedes por la televisión? Pero ¿cuántos televisores, miles de televisores que están encendidos esta mañana? Pero, y aquellos que no han podido verlo a esta hora por la televisión, se van a meter en cualquier momento a través de las redes sociales, en cualquier hora del día, o incluso una semana después, o incluso pueden volver a verlo 1 y 3 veces. Entonces, las redes sociales son para eso, para que nosotros las utilicemos, pero que sean para bien. ¿Saben, Ernesto? Ahora que me dices de las redes, recuerdo esta reunión que tuvo el Papa Francisco con unos jóvenes totalmente diferentes, ¿no? Sí, el musulmán, el judío, sí, el católico. Tuve la oportunidad de ver ese encuentro, ¿no? Bien curioso, ¿no? Sí. Una prostituta, por ejemplo, esta joven que le dijo, yo trabajo desde mi casa en la OnlyFans. En OnlyFans, sí. Entonces, dice, desde mi casa ahí me maquillo. Mi hija está viendo cuando yo me estoy maquillando. Eso sí, yo hago desde mi cuarto esto y gano súper bien. Entonces, el tema es moral, es ético, es honesto. ¿Qué produces fuera de ti con lo que haces? Porque una cosa es que tú te llenes o que tú aumentes digamos, tu cuenta bancaria, ¿no? En dinero. Sí, pero ¿qué te está dejando eso vacío? Yo tengo mucha inquietud con esto, Ernesto. Cuando vemos los testimonios de conversión de personas que han hecho una gran destrucción, no sé, alguien que se convierte de cantar música satánica y que con sus letras, pues a saber cuántos jóvenes se suicidaron o cuántos jóvenes se cortaron las venas o destruyeron sus matrimonios, y de repente vienen y dicen, he tenido un encuentro con Dios, vuelvo mi vida hacia Él. Sí, pero ¿y todo el mal que hiciste? O sea, ¿piensas que eso es borrón y cuenta nueva? O sea, no, con lo que tú haces tiene que ir por delante también qué bien estoy produciendo fuera de mí. En síntesis, es sacar el mejor provecho para bien de cualquier tipo de instrumento, porque no se puede parar, no se puede negar que son instrumentos, sí, para bien más que para mal, ¿no? Sí, exacto. Las redes sociales, la mejor comparación es con el cuchillo, ¿no? O sea, el cuchillo te sirve para cortar las verduras, las frutas, si lo necesitas. Como también para un atentado. Lo puedes utilizar también. En honor al tiempo, porque ya se nos fue prácticamente, quisiera hacerle una pregunta. Estamos a las puertas de un proceso, del inicio de una campaña electoral. ¿Cuál es su expectativa como ser humano, como salvadoreño, como voz que también preside una parroquia, ¿no? Sí. Tendremos que hablar sobre eso en su momento. Ahora yo solo puedo decirles que valoremos el trabajo realizado por unos y por otros. Hay que ver qué tanto se han cumplido promesas por unos y por otros. El país no se va a detener, no va a morir, pero sí queremos lo mejor. Y cuando nosotros valoramos y tomamos decisión, pues atengámonos también a las consecuencias, ¿no? Son procesos que hay que atravesarlos. Estamos hablando del 2 de febrero y 2 de marzo, ¿no? Claro. Escuchemos mucho
y preguntemos si tenemos dudas. Ok. Y que todo sea para bien. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Le agradezco, Padre Edwin Baños, en su calidad de párroco de la Iglesia del Calvario en Metapán. Un saludo muy especial a Metapán. Todo Metapán ha estado atento hoy este día, viendo a su párroco. También como director de Radio Fe y Vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por la invitación. Y nuevamente, felices fiestas. Disfruten. Gracias. Le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay una explicación alrededor del tema del calentamiento global y estas altas temperaturas que hemos tenido hoy día. Hay una preocupación por parte de los científicos alrededor de este tema. Este es el tema que vamos a abordar cuando regresemos con el ambientalista Félix Lacson. Vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, por continuar con nuestra programación. En esta segunda parte del programa vamos a hablar precisamente de cómo se ha venido experimentando estos cambios climáticos en el mundo, no solo en nuestro país, y que ha traído consigo desde luego altas temperaturas, que ya tiene precisamente la atención y la preocupación de la comunidad científica para de alguna manera certificar estas temperaturas que en su momento han golpeado fuertemente al planeta y lo siguen haciendo. De hecho, es algo que también nosotros no podemos escapar. ¿Quién de nosotros no sabemos que estamos bajo ese mismo clima de temperatura? Hoy, para hablar acerca del calentamiento global y estas altas temperaturas, quiero darle la más cordial bienvenida al ambientalista Félix Lacson, que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos. Es un Bienvenido, gusto siempre Félix. estar contigo, Neto. Gracias, también para mí, sobre todo porque sé que eres un hombre que estás muy preocupado por el planeta y creo que eres la persona que nos puede dar una ilustración propicia de por qué todas estas altas temperaturas y qué lo está provocando y qué está haciendo la comunidad internacional para poder observar esta situación. Bueno, mira, quiero decirte lo siguiente. Sí. En esas 3 preguntas iniciales que me dijiste está todo lo que vamos a hablar ahorita. Porque, ¿cuál es la razón? Es la actividad humana, la desidia, el hecho de qué hacemos y no hacemos nada. Fíjate que antes de entrar al programa yo te preguntaba si quisieras que te diera el análisis desde El Salvador hacia afuera o el mundo para acá. Pero para el caso pues es lo mismo, porque hay varias cosas y te voy a mencionar con nombre y apellido. Una de las cosas que yo más lamento al momento actual, y es una palabra dura pero la tengo que decir porque si no nunca avanzamos, es la desidia de Naciones Unidas. Yo percibo de parte de ellos una tremenda apatía para hacer algo en Naciones Unidas. Realmente Naciones Unidas es la que tendría que estar viendo qué hacemos, viendo qué se hace. La comunidad científica estamos tratando de gritar, de decir algo. Inclusive yo pues tengo que decirte, ya en varias ocasiones te he mostrado un artículo de periódico de este servidor, en donde yo decía, urge reforestación en el país. No sé si lo podemos enfocar, aquí, por supuesto. Esto, porque te quiero dar los ¿Que detalles. son tus pruebas testimoniales de cuántos años es esa publicación? Esta publicación, no sé si el amigo de cámaras me puede hacer el enfoque, ya, por en favor. este momento lo hace. A ver, explícame. Esto, ahí está, imagínate, Ernesto, yo dije, urge proyecto de reforestación hace 35 años. Ups. 35 años. Y mira lo que me había dado la pauta para eso. Aquí dice masiva tala de árboles. Si lo puedes... Sí, hace 35 años comencé yo mi carrera periodística. Imagínate, en televisión. hace 35 años. Y aquí dice 1000 manzanas deforestadas. 1000 manzanas deforestadas. Entonces, y cosas que no se han hecho, y termino con esto. Reforestarán las márgenes del río Lempa. Se prometieron 8 millones de árboles, cosa que nunca se hizo. En otras palabras, la situación en la que estamos es por lo que se ha dejado de hacer bueno y por lo malísimamente mal que se ha hecho en este mundo. Ahora te digo, he venido preparado, por supuesto, porque el tema es puntual. Nosotros somos una población de
en el planeta, ahorita se esperan para el año 2050 9.700 millones de humanidad, de la población. 9.000, ya no somos los 7.000, creo que andábamos ahorita, por ahí, 7.000, 8.000. Exacto. Vehículos, en este momento, en todo el mundo, hay 1.000, cuesta porque son miles de miles, ¿verdad? Sí, claro. 1.446 millones de vehículos. ¿Te imaginas 1.446 millones de vehículos lanzando ese CO2 al tiempo, ¿verdad? Y estos es el equivalente del 18%, ¿verdad? De la población. El petróleo, en 2022 se consumía 1.8 millones diarios. Estas son cifras verdaderamente escalofriantes. Y en el 2023, 2.2 millones diarios. Bueno, entonces, como te decía en un principio, ¿qué es lo que pudo haber un poco solucionado o disminuido esto? Es una reforestación masiva que yo pues la sugería hace 35 años cuando tú comenzaste tu carrera periodística. Nunca se hizo. Hay 1 millón de razones, por supuesto, y voy a ver si te las puedo, porque tenemos 3 secciones, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo, no te preocupes. Podemos hablar extendidamente. Sí, gracias. Uno de los puntos es la indiferencia. La indiferencia, la desidia. Y ojo, no estoy hablando de El Salvador, esto es a nivel... Pero es que fíjate que antes de poderlo escuchar, y por favor regálame un paréntesis ahí. Cuando hablamos de calentamiento global, incluso para muchos es hablar de ponernos en un plano de incredulidad, ¿no? Incluso los grandes políticos. Yo, si no más no recuerdo, en su momento, un expresidente reciente de los Estados Unidos que quiere competir de nuevo, dijo que eso era mentira. No, pero es que no vamos a comparar a un político con un científico. Un ambientalista. Un académico científico. Sí. Está lo mismo que el señor que fue presidente de Brasil, vea, Bolsonaro. Bolsonaro, que decía que eso era mentira. Entonces, así también otro que siguió el mismo patrón de comportamiento. De tal forma que para nosotros pues resulta absurdo. Ahora bien, ojo, llega un momento en que tú dices, ¿verdad? Bueno, entonces ¿a quién creerle? A este científico que me está diciendo esto. Yo tengo el inmenso privilegio de ser amigo de la máxima autoridad, ojo, de la máxima autoridad, está en la Universidad de Maryland, el control físico que se lleva de la destrucción del planeta, que es el doctor Matthew Hansen, que me gustaría traerlo aquí a Megavisión para que les diera porque ese hombre es la máxima autoridad del mundo. Entonces con Matthew Hansen hemos estado viendo, y ahí tienes tú las fotografías satelitales, no hay donde perderse. Ahora bien, en este momento te voy a decir algo que es soberanamente preocupante. Fíjate tú, y yo estoy seguro que ya has escuchado hablar de la niña y el niño, ¿eh? Sí, como ese fenómeno climático. Sí. Ahora bien, ojo, porque esto que voy a decir, si es con mucha propiedad, si me lo permiten, está sucediendo un cambio climático de calentamiento que se está confundiendo con la niña y el niño. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea que de repente ciertas cosas que están sucediendo a nivel climatológico aparecería que fuera, es el niño. Es el niño. No tiene nada que ver el niño. Ya lo superó esta situación. Esto es lo bueno de encontrar personas idóneas en el tema. Muchas gracias. Esta alta temperatura no es producto del fenómeno del niño que nos deja poca lluvia. Es otra cosa. Y te voy a decir algo. Óyeme esto, mira qué interesante, te lo voy a poner a nivel de pregunta porque yo sé que tú eres periodista y ya habrás escuchado esto. ¿Qué fue lo que pasó a finales de este año y este año en España y en Argentina? Una lluvia de bolas de hielo del tamaño de pelotas de golf que nunca antes se había visto. Una lluvia en España, en una localidad, han quedado sorprendidos porque de repente esto apareció de la nada y han empezado a caer bolas de hielo, rompiendo techos, rompiendo vidrios, etcétera. Nunca se había visto, pues, ¿verdad? Y en Argentina lo mismo. De tal forma que las cosas que están sucediendo
es como que no estuviéramos poniendo atención o, como tú lo dijiste antes, algún político que dijo eso no es cierto. Y ahora, yo te digo una cosa, voy a mencionarte algo también en cuanto a la sabiduría de nuestros antepasados y ciertos niveles de cientificismo. Yo sé que tú y yo somos de la época en que antes de que entrara el periodo del invierno había un pequeño movimiento sísmico. Y decía la gente, cambio de clima. Cambio de clima. Cambio de clima, ya viene el verano. Pues ahora podríamos haber dicho que por el niño estuvimos estos fuertes temblores ahí frente a las costas de ella. Eso es lo que aparece. Distender un poco tu comentario. ¿Verdad? No quiere perder la esencia de tu ejemplo. Dime. Por favor. Entonces, pero de repente, como para ciertos niveles académicos y científicos eso no es comprobable, pues lo desechan. Más sin embargo, yo tengo la dicha, yo vivo en una finca, yo vivo en la zona rural y veo cosas que te digo, Ernesto, verdaderamente increíbles. Te sorprende. Pero más que sorprenden, que no los puedo creer. Yo he visto unos insectos y pues, me abstengo de decirlos acá, con unas características increíbles. Y la capacidad, te voy a poner un ejemplo. De repente hay un animal que perece, un animal muerto, y empieza a emanar fétidos. Sí. ¿Cómo es posible que de repente, de la nada, en fracciones de segundos, aparezcan una gran cantidad, por decir, moscarrones? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se enteraron? ¿Quién les dijo? Pero si no ha pasado más que el animal se murió, han transcurrido segundos y ya están aquí los moscarrones. Entonces te estoy dando ejemplos burdos si tú quieres, pero que tiene que ver con la tremenda potencialidad de la naturaleza, ¿verdad? De tal forma que hay una serie de cosas. A lo que quiero llegar es a esto. La ciencia ha perdido la capacidad de observación en cosas que ellos desechan por ser, sin ser peyorativo, ¿verdad? Sin ser peyorativo, pero cosas aquí decimos de indígena o que no le ven en los niveles que tienen. Y ojo, aquí yo te diría, la sapiencia que tuvieron los mayas y los aztecas para conocer las maravillas del universo son increíbles. Lo que pasa es que aquí se pueden comprobar o ya están comprobadas, ¿no? Ya están comprobadas. Científicamente he visto que... Total y absolutamente. Sí. Entonces, y estamos hablando de periodos... un periodo donde no había ni telescopios. ¿No? ¿Y cómo hacía esta gente? A lo que quiero llegar es que hay muchísimas cosas y yo llamo, pues sé que este es un programa que pasa en El Salvador, pero la comunidad científica, que dicho sea de paso, voy el otro mes a dar una... Estamos globalizados, acuérdate que estamos en redes, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Qué bueno. Hoy ya la televisión está globalizada. Está en el mundo. Globalizada. Voy el próximo mes a dar una conferencia a Washington precisamente, y mi recomendación para la comunidad científica es esa: miren, no desechemos lo de nuestros antepasados aquí en América Latina, ¿verdad? Ahora bien, regresando al tema de las altas temperaturas, a eso, justamente eso iba. Porque tú dices y cuestionas que Naciones Unidas está como un poco indiferente o diciendo... Mira, no sé. mi experiencia con Naciones Unidas perdón, es patética. Es patética. No se interesan. Aquí la gente es que vienen, los miembros de representaciones diplomáticas que vienen acá, la vida social, el esto y lo demás. Y recuerdo que hace unos años yo le tuve que decir a un embajador europeo, ¿verdad? Me reservo el nombre del país, por supuesto. Mire, embajador, pero aquí tenemos que hacer algo, pues ya, porque después ya habíamos hecho como 5 conversaciones. Sí, dejemos ya el protocolo, la recepción diplomática. Y hagamos algo. Entonces el hombre me trasladó con unas fundaciones de allá. ¿Qué te digo? Lo único que hacen aquí son campañas pequeñas, ¿verdad? Pero poca acción. Ahora bien, ojo con esto. El 16 de julio, en la estación meteorológica de Sambao, Turpan, en China, se registró 52.2 grados jamás antes visto.
Y ahí, si me permites, en el otro bloque quisiera hacerte unas explicaciones de grado centígrado, de grados Celsius y de Fahrenheit, porque Sí, hay una marcada diferencia entre ambos, ¿no? Exacto, para que nuestra teleaudiencia sepa. ¿Eso tiene que ver mucho con lo que está pasando o bajo qué línea de acción me la vas a explicar? No, académica nada más, ¿qué es esto? De acuerdo, pero nada más, para sí, que la gente entienda. Lo importante, sí, de acuerdo, pero a donde yo quiero ir, y esto es parte de la esencia con la cual como grupo y comité editorial nos trazamos, era de alguna manera encontrarle las respuestas a este fenómeno que no es muy común, porque ahora si tú ves y mostramos algunas imágenes mundialmente hablando, hay grandes focos de temperatura, de altas temperaturas, marcadas históricamente que no las hemos tenido. Vaya, ¿no? ahora Sí. me voy a permitir explicarte, porque es lo que tú me has dicho en el transcurso de este segmento, las razones. Ojo, las razones son las siguientes, voy a tratar de numerarte incluso, ¿verdad? El primer punto, lo que yo considero, es que lo que pasa es que creo que no te he venido haciendo relación y te pido las disculpas. No, del al caso. contrario, muy bien. Sí, cuando yo te dije, existen en este momento 1.446 millones de vehículos, lo que tenía que haber dicho, complementar es la cantidad de CO2 que esto produce. Calentamiento. Por Que supuesto. que vapor por supuesto. que se va a la atmósfera. Que se va a la atmósfera, se queda ahí y es una cosa, es como que tuvieras a alguien en un horno, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, están desapareciendo los cuerpos de agua. Desapareciendo. Ojo, por supuesto que todo tiene relación. Cuando hay esa cantidad de temperatura tan elevada, hay una evaporación mayor. En Guatemala han desaparecido lagos enteros. Lagos enteros. Es increíble. Bueno, entonces fíjate tú la relación y cómo voy concatenando, ¿verdad? Los vehículos con esa cantidad de CO2, la parte de los cuerpos acuosos. Y aquí viene otra cosa grave y que tiene que ver mucho conmigo porque yo soy amante. La deforestación y misericordia. ¿Qué es lo que pasa? Yo hice una campaña con lo del COVID-19 que decía reforestar para respirar. Porque, si me permites hacer un pequeño paréntesis, tú jamás te habías... Ay, mira, tiene algo mucho que ver contigo, por supuesto. Ojo con esto. Las personas jamás se ponen a pensar que ellos respiran, porque lo hacen en automático. Tú respiras y cuando te has puesto a pensar que respiras, jamás nunca, ¿verdad? Es como tragar saliva, si me permiten el ejemplo, como tragar saliva. Pero cuando vino el señor COVID-19 y atacó a las personas, entonces aparece en primer plano la importancia de poder respirar. ¿Cuántas gentes atadas a un tubo de oxígeno? Gracias a Dios que se recuperaron, ¿verdad? Otras no pudieron, no corrieron la misma suerte. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? Hasta entonces, y a mí se me presentó la oportunidad, que soy un hombre ambientalista de mucho siembra de árboles. Ahora usted se está acordando que respira. Sí, hoy sí ya me está. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué respira? Oxígeno. ¿Y cuál es una de las fuentes más importantes en el mundo del oxígeno? Los árboles. Y entonces yo le llamé a la campaña pequeña, por cierto, porque desafortunadamente siempre estamos pues con poco apoyo. Reforestar para respirar. Reforestar para respirar. Yo sé que gracias a ti, Sí, por a Dios. Claro, yo pasé por una prueba bien sé. difícil. Si no hubiese sido por la gloria y la venia de Dios, pues a lo mejor es. otra historia, estuvieras con otro Así entrevistador. es. Acá, ¿no? Pero el ejemplo que tú colocas sobre la mesa me parece que es muy idóneo, ¿no? Saber reconocer de que todos en el tiempo de la pandemia nos acordamos de la importancia de respirar. Pero ¿qué hacemos todos de nuestra parte para poder mantener vigente la respiración? ¿Cuántos árboles hemos sembrado? Y al regreso de la pausa te voy a hablar de algo interesantísimo sobre esto, que se llama microclima. Los microclimas, ¿no?
Ok, entonces, a ver, en resumen, pero vamos a seguir hablando, porque el tema, van a continuar estas altas temperaturas, ¿cómo se va a controlar? Hay un campo magnético abajo de la Tierra que, según los científicos, también está teniendo ciertos... Bueno, es que lo que pasa es que no hemos hablado de algo soberanamente importante. Ok, vamos a hablarlo también para ver de las cosas que me vas a dar cuando regresemos claro, a esta hora de la mañana. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes estar con nosotros y precisamente este tema muy importante en el marco de lo que son este periodo de vacaciones, que por cierto, si usted sale a vacacionar, si usted se expone al sol, ojo, hidrátese bien. La mejor recomendación es tomar agua, las perlitas, ¿verdad? La perfección en cada gota. Así es que desde ya le invitamos a que se mantenga muy bien hidratado. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana. A usted que sin duda alguna ya está de vacaciones, pues le deseamos que las disfrute al máximo, aproveche hidratarse, aproveche descansar, hacer partícipe de las actividades religiosas, de ir a su iglesia, en fin, de compartir con la familia, de apreciar el medio ambiente, de visitar nuestros lugares. Hablando del tema de medio ambiente, esta mañana nos acompaña el ambientalista Félix Laxo, con quien hemos estado haciendo un repaso y particular énfasis sobre el tema de las altas temperaturas y el impacto y la preocupación que esto está teniendo precisamente por parte de la comunidad científica, no así de aquellos organismos que tú dices que no le dan verdadera importancia a eso. E incluso hay líderes políticos mundiales que tienen la sartén sobre la mano, que no creen que hay un calentamiento global, ¿no? Sí, exacto. Ver, pero quedaste en darme a mí un poco de información. Quedé antes de la pausa que te iba a hablar algo sobre una cosa que es maravillosa, pero que ya vas a ver qué es lo que sucede. Se llama, dentro del mundo científico, el microclima. Si tú tienes una casa, en tu casa, entonces hay una ventana. Si tú siembras un árbol, a la par de la ventana, dentro de lo que cabe, ¿verdad?, vas a cambiar el clima de ese cuarto que está por el microclima que va a ser creado por el árbol. Pero aquí viene algo. Y yo te digo una cosa. La comunidad científica, hay ciertas cosas que no sabemos. Porque aquí al final, cuando doy una conferencia, pues la pregunta del $1.000.000 es, bueno, ¿y podemos hacer algo todavía? ¿O nos vamos a salvar? ¿O ya? Aquí la pregunta es, estamos en la hora cero. Ojo, ojo, mi querido. A nadie le gusta ser ave de mal agüero, y yo no soy la excepción, ¿verdad? Por supuesto. Pero fíjate que está sucediendo algo que yo lo vi hace unos días. En esta finca que te digo, se cortó un racimo de mahoncho. De guineos. De guineo, mahoncho, ¿verdad? Y mi casa, pues, es la casa clásica de finca de 4 corredores y se puso allá en la parte norte. Lo dejé yo en el sol sin percatarme de ello. 2-3 horas los quemó el sol. De tal forma que a las personas que van a estar ahora en sus vacaciones, están ya en sus vacaciones, utilicen protector solar, porque las consecuencias son graves realmente. Ahora aquí viene algo que yo te decía, que nosotros, la comunidad científica, pues hasta cierto punto no sabemos, y es esta. Yo estoy sumamente preocupado. Por supuesto que la preocupación es sobre el impacto del calor, del rayo solar en el humano, naturalmente. Pero ojo, ¿hasta qué punto puede influenciar esto? ¿O hasta qué punto va a dañar la parte vegetativa? Hay ciertas cosas que se sabe por lógica. Cuando yo te hablaba de que están desapareciendo los cuerpos acuosos, si no hay agua no se riega una planta, si no se riega una planta, pues morirá. Pero si tú la regas, pero hay un ardor así, ¿verdad?, de la intensidad solar, realmente nadie sabe qué va a pasar. Y entonces estás hablando de la alimentación de la humanidad. De tal forma que pretender que esto no es grave... o sea, tu tesis alargando un poco el alcance del análisis que estamos haciendo,
es que esta versión sobre la escasez de alimentos es casi algo que está por venir. Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Bueno, obviamente, subsanar un poco el problema de lo que tú decías, exactamente, ¿no? Prepararnos para cultivar o prepararnos también para nuestras reservas, para nuestra alacena y todo eso, ¿no? Aquí hay una embajada que yo felicito y admiro mucho, que es la embajada de Corea, que está ayudando para lo de los receptores de agua. Tenemos Canal 19 también acá, nosotros como Grupo Megavisión, nuestro bueno, Canal Verde, ¿no? Si tú me permites, a mí me encantaría hacer una invitación al Canal Verde, el canal de ustedes, para que protagonicemos reforestaciones, que es lo que necesita. Porque, ojo, aquí hay una cosa. Yo te hablaba del microclima, que es lo que da un arbolito, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, tú te acordás de Santa Tecla. Tú no ibas a Santa Tecla y era imposible que no sintieras. A las 2 de la tarde tú ibas a Santa Tecla y ya había neblina por todo Santa Tecla. Y un frío tremendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Estoy hablando de los años 80, ¿no? No, pues sí, esto no está... Acabas de mencionar algo que es, y muchas gracias, porque, ojo, el tiempo cronológico del planeta es muy diferente al tiempo cronológico de nosotros. Entonces, por ejemplo, decir que algo sucedió, eso ya tiene 20 años de estar siendo o no siendo, eso es una cosa de un segundo. De tal forma que tenemos que estar preparados nosotros. Imagínate tú, yo te acabo de decir, mira, hace 35 años yo dije, urge proyecto de reforestación, ¿verdad? Y entonces ahorita, pues es mucho más aguda Claro, a mí en lo personal me caben ciertas satisfacciones gigantescas, por ejemplo en Europa, que sí se me escuchó. Tengo el inmenso privilegio que se han sembrado cientos de miles de árboles en Dinamarca por tu servidor, por lo cual tuve el inmenso privilegio de ser nominado al Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Pero pues eso no quita de que realmente y aquí voy a lo de Naciones Unidas, para mí Naciones Unidas ya tenía que haber hecho una conferencia de prensa mundial y decirles a todo el mundo, miren, está pasando esto. Está pasando algo fuera de lo normal. De lo normal. Exactamente. Está pasando. Porque yo veo que la comunidad científica es la que va, bueno, y nosotros lo que nos estamos quejando, ¿no? Exacto. Pero los foros mundiales, en el caso que tú mencionas, muy en particular Naciones Unidas, no lo estoy viendo activo. No lo estás, tú lo has dicho, no lo estás viendo activo y ahí hay muchas razones, ¿verdad? La burocracia es algo terrible. Yo siempre estoy invitando a gente, si me permitís, a hacer un pequeño llamado. Tengo una persona con la que estoy en conversación, es Jan Jansen, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Alemania-El Salvador. Me permito recordarte, Jan, que estamos en proceso, pues, para ver si deciden ustedes al final participar en reforestaciones y arborizaciones, porque aquí hay algo bien interesante que yo quiero decirte. Todos mis esfuerzos y toda mi vida ha sido concentrada en educar al niño. Porque ahí está. Ahí está. Ahí está el futuro del mundo. El futuro del mundo. Por supuesto. Ahorita estoy en una campaña. Por cierto, también invito al 19. Se llama La Esquinita de la Basura, porque no voy a hablar de eso porque no he venido a hablar de eso. Claro. Pero la basura es un problema, hermanito, de unas dimensiones gigantescas. Pero vuelvo a lo que te decía antes. De tal forma que, pero ya me está dando... No me está dando. Tengo temor de que ya mis proyectos para la infancia, porque, ojo, quién sabe cuándo nos va a alcanzar esta cosa que se ve venir. Me estoy explicando. Por esto me estoy refiriendo a los dramas ecológicos que vienen. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que ya está sucediendo y que a mí me tiene sumamente preocupado. Si el amigo televidente pudiera imaginar en su mente el mapa mundial. Sí, colocar en su imaginario el mapa mundial. Okay. Sí, África tiene una cosa cóncava, ¿verdad? Y América así como que si alguna vez estuvieron juntos, que es una teoría y yo la comparto. Entonces, los huracanes nacen en África, atraviesan el Atlántico y llegan. Y siempre llegaban al Caribe y de ahí se iban para el norte, para Estados Unidos.
toda la vida yo mencioné de que la parte de Honduras, esa ruta la en parte particular de Honduras donde se une con Nicaragua, justamente te lo acabo de mencionar con el microclima de un arbolito. Entonces, si tú pones 3 millones de pinos, hombre, ahí se forma un bloque energético, que a mí no me cabe la menor duda, era lo que no permitía que estos huracanes golpearan y entraran a Centroamérica. ¿Qué está pasando últimamente? La deforestación ha permitido ahora que entren. Por supuesto, que no te quepa la menor duda. Fue parte de un estudio que creo que se hicieron y lo advirtieron unos ecologistas. Se han talado millones de pinos. En la zona de Bluefield y toda esa zona que tú dices. A ver, en resumen, dame un minuto. ¿Cómo poder llamar a la reflexión o qué mensaje de reflexión nos puede dejar ese tema del calentamiento global y estas altas temperaturas, ¿no? Yo pensaría invitar a las empresas. Es que aquí no se trata, porque al final, no sé si tenemos otro... No, ya no tenemos, con esto nos despedimos, sí. Entonces, solo te dejo así brevemente, 30 segundos. Te decía, invitar a las empresas a unirse a esto. Ok. Invitar a las tomar empresas conciencia de esta situación. Bueno, tanta conciencia es que también nosotros, junto con un equipo periodístico, nos desplazamos al occidente del país y voy a dejarlo, con esto me despido, sobre un reportaje que se hace de uno de nuestros equipos de prensa sobre este tema de la contaminación ambiental. Los dejo a manera de reflexión para que saquen sus propias conclusiones. Gracias, Félix, por habernos acompañado, te agradezco muchísimo. Felices vacaciones todavía, ¿verdad? Y a cuidarse muchísimo del sol y a hidratarse mucho. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Las aguas del río Escalante, que divide la cabecera departamental de Ahuachapán con el municipio de Atiquizaya, corren limpias. Pero los habitantes del caserío San Lázaro y comunidades aledañas temen que el color cristal de estas aguas no dure mucho tiempo. Vaya, todo eso es lo que afecta aquí con esas aguas que van a entrar de este proyecto. Fíjate, aguas negras. Ay, más problemas con enfermedades y tantas cosas, tantos virus que nos van a ocurrir y por ley así nos toca. Los habitantes se refieren a esta bóveda que apunta al río y que según ellos trasladará hasta las aguas que por ahora son cristalinas millones de metros cúbicos de malolientas aguas negras provenientes de esta mega residencial en el lugar conocido como La Labor. Allí nosotros ocupamos agua para lavar y para tomar a buena mañana, y hoy no vamos a ocupar agua porque el río es contaminado, ¿verdad? Y toda la gente está molesta ya por el agua que van a echar. No la han echado todavía, pero la van a echar. Don Juan Antonio Laguán tiene más de 50 años de vivir a la orilla del río Escalante, y la bóveda que traería aguas negras o residuales también apunta a su humilde casa. Para él, el río que estaría a punto de ser contaminado significa la vida que poco a poco se le va. Nos preocupa porque primeramente ahí va a ir la pura esencia de la contaminación. A la preocupación por la pérdida del agua limpia se suma el impacto en la salud, porque la contaminación les traería más enfermedades, advierten los humildes habitantes, que beben y hasta se alimentan de estas aguas. Que aquí mire, todo el pescadito ya va a estar afectado, el cangrejo, que la gente agarra sus cangrejitos, sus pescaditos para la sopita, fíjate, sí, entonces ese pescadito ya no va a estar bueno. Esta agua la utilizan para tomar incluso. Tomar incluso, y aquí hay cangrejos y hay pescado también, y la gente pesca para comer, ¿verdad? A 5 kilómetros aproximadamente río abajo, desde el lugar donde supuestamente se van a lanzar las aguas negras, se ubica esta maravilla de la naturaleza, el Salto de Malacatiupán, uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona occidental de nuestro país, que según grupos ambientalistas posiblemente también sería contaminado.
Aquí los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan esta cascada de agua caliente consideran triste que se permita depositar aguas negras o residuales en lugares que según ellos se deberían de proteger. Que es una cosa muy triste y que las habitantes deberían hacer todo lo que pueden para conservar este lugar. No permitamos que sigan contaminando las aguas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va a venir el turismo? A oler. Según estudios del Ministerio de Medio Ambiente, al analizar el agua de 55 ríos de El Salvador, se determinó que solo el 2% de los sitios evaluados presentan calidad de agua buena. El resto es regular o de mala calidad, y de acuerdo a la misma institución, la mala calidad del agua en el país tiene como causa los vertederos de aguas negras o residuales en ríos y quebradas.